Hoy el dictador de Irán, el ayatollah Jamenei, publicó esta información. El título dice: ¿Por qué el régimen sionista debe desaparecer de la región? Esos somos nosotros, Israel. Y le voy a decir algo al director o al líder de Irán, que está declarando abiertamente tener el objetivo de destruir a Israel. Si están negociando la paz puede lograrse. Sin embargo, esto que estás haciendo como líder del eje del mal no va a funcionar. Y por el destino de la paz mundial, tú eres quien debe ser erradicado de la faz de la tierra. Esto es lo que dice Benjamín Netanyahu, el genocida regente, el genocida dictador, ese sí, porque finalmente, después de años y años y años y años y años y años, sigue gobernando Israel con elecciones que dicen, bueno, pues es que así es nuestro sistema electoral y hacemos alianzas y en el sistema semiparlamentario nosotros, bueno, Netanyahu está muy molesto porque el ayatollah Jamenei aparentemente habría publicado los pasos por medio de los cuales Israel debería ser erradicado del Medio Oriente. Netanyahu estaba furioso y dice, pues el que va a ser erradicado eres tú, por haber publicado los pasos para que Israel desaparezca. Pero, por ejemplo, la periodista argentina Ale Lukou pregunta, ¿quiénes quieren atacar a Irán y quiénes apuestan por la opción diplomática? Dice, bueno, Netanyahu y el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, a favor de atacar a Irán. Marco Rubio y Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el secretario de Estado, a favor de atacar a Irán. Marco Rubio es un halcón. Se supone que su papel es el de la diplomacia, pero ya lo saben, es un halconazo de primera. Y no porque sea de primer nivel, es un halconazo de primera porque es bastante bélico, bastante beligerante. Pero están en contra, y esto no deja de ser paradójico, porque el que debería estar a favor de atacar a Irán es Pete Hegseth, que es el secretario de la Defensa, y el otro, Marco Rubio, que es el de la diplomacia, pues es el que están los papeles invertidos. Él sí quiere atacar. Bueno, dice la periodista argentina Ale Luco, vicepresidente J.D. Vance, Steve Witkoff, negociador de Trump, el secretario de la Defensa Pete Hegseth y Tucker Carlson estarían a favor de la opción diplomática. Estas son las posiciones dentro de los gobiernos de Estados Unidos e Israel, según informa el Walla. Y es que el documento sostendría que específicamente, ahora que Benjamín Netanyahu fue a Washington, los lobbies pro-Israel en Estados Unidos, que son muy poderosos, que son muy influyentes, y eso no es teoría de la conspiración. Todo el mundo sabe que en Washington, cuando se trata de Irán, cuando se trata de la política exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente, los reyes de Washington no es el presidente de los Estados Unidos, no son los secretarios de Estado, son los lobbies pro-Israel. Eso no queda ninguna duda. Y cuando hablo de lobbies pro-Israel no me refiero únicamente a judíos. No, también aquellos que son cristianos evangélicos, cristianos mormones, etcétera, 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 metodistas, bautistas, dentro de la propia administración y aquellos que tienen negocios también en el Medio Oriente que se benefician de la relación con Israel. Dice lo que ustedes están viendo aquí en pantalla del The New York Times. Dentro de la administración Trump, algunos funcionarios están escépticos del plan de Israel. ¿Cómo así que si el Bibi Netanyahu quiere pelear, pues nos quiere llevar a nosotros al matadero, quiere que sean los estadounidenses los que vayan a pelear su guerra? Dice en el encuentro de este mes,
una de las tantas discusiones acerca del plan de Israel para atacar a Irán, pero claro, no solito, porque solito se les arruga. No, el plan Israel para atacar Irán, porque no tienen planeación ni profundidad estratégica que requiere. Entonces, dicen, sí, ataquemos a Irán, desaparezcámoslos, vamos sobre sus bases nucleares. Sin embargo, que esto suceda con el apoyo de Estados Unidos. Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, presentó pues una nueva evaluación de inteligencia que señala que, bueno, la capacidad estadounidense podría, de alguna manera, o de manera potencial, ese concepto es bien interesante porque cuando habla de manera potencial es que no tendría efecto real, pero sí dice spark a wider conflict, encender, ¿no? O poner la chispa para ampliar el conflicto con Irán que Estados Unidos no quiere. Es decir, Estados Unidos teme que si hasta este momento, dice Tucker Carlson, el periodista que en este momento es muy influyente en el pensamiento de Trump, él es trumpista de hueso colorado, muy cercano también a los intereses de Elon Musk. Dice, hay que repensársela para atacar a Irán, porque Irán tiene armas muy letales, tiene capacidad, misiles de alto rango para atacar los intereses de Estados Unidos en la región. Los portaaviones, miren, si los hutíes le han estado haciendo ver su suerte a los portaaviones de Estados Unidos en el mar, en el Valle de las Lágrimas, en Bab al-Mandeb, en el Golfo de Adén, y cuando Estados Unidos ha ido a atacar el puerto de Jodaida o Saná, prácticamente los hutíes le han estado respondiendo. Aquí la pregunta, si Estados Unidos en este momento se las ha visto muy complicadas para controlar, para neutralizar a los hutíes, ¿ustedes se imaginan lo que implicaría un ataque de Estados Unidos en contra de Irán? Dice Tucker Carlson, Irán hasta este momento no ha atacado a ninguna base de Estados Unidos, no ha asesinado a ningún estadounidense, que se sepa en décadas, pero si vamos a una guerra por ayudarle a Benjamín Netanyahu, ya no digamos a Israel, porque sabemos que Benjamín Netanyahu vive del conflicto, sino desde el año 2023, desde el año 2023 ya lo hubieran despedido, le hubieran sacado la tarjeta roja, pero Netanyahu insiste en empujar a Estados Unidos a una guerra contra Irán, porque así no tiene Israel que poner todo el costo de la operación, el costo lo ponen entre todos. Y en ese sentido, es que los funcionarios de alto nivel de Estados Unidos dicen, pues si sabes contar, por ahora con nosotros no cuentes. Si quieres dinero, te lo damos. Incluso si quieres armas, te las damos. Si quieres artillería, te apoyamos. Pero soldados, que los soldados estadounidenses pongan las botas en el territorio, eso a menos que Irán te agrediera primero, quizás. Pero recuerden que hasta este momento, aunque Irán atacó a Israel en 2024 dos veces, en dos ocasiones, que ahí estuvieron midiendo fuerzas, pues Netanyahu fue el que empezó. Ustedes recordarán, porque ustedes me están diciendo por ahí en el chat, profe, pero si Irán ya atacó a Israel, ¿cómo te atreves a decir que Irán no ha hecho nada contra Estados Unidos? Bueno, pues contra Estados Unidos no, atacó a Israel y atacó bases militares específicas de Israel, porque recordarán que Israel atacó la sección consular de la embajada de Irán en Damasco, Siria, la capital siria. Irán respondió, después Israel siguió atacando de manera híbrida. Irán volvió a responder. Benjamín Netanyahu se percata que podría lanzarle algunos misiles a Irán, pero Irán tiene ciudades, tiene bases subterráneas escondidas y expandidas en buena parte del continente, perdóname, en buena parte del país, de la jurisdicción iraní, montañas, una topografía complicada
que el temor estadounidense es que si por alguna razón no conectan las 2 o 3 instalaciones principales, Irán podría contraatacar ya ahora sí de manera desmedida con toda su fuerza. Y esto es justamente lo que Estados Unidos no quiere y no necesita. Dice, un amplio número de funcionarios estadounidenses hicieron eco de las preocupaciones de Tulsi Gabbard en varios encuentros. Susie Wiles, por ejemplo, la jefa del staff de la Casa Blanca, el secretario de la Defensa, Peter Hegseth, y el vicepresidente J.D. Vance, todos manifestaron sus dudas acerca del ataque. Ojo, esto no lo está diciendo Al Jazeera, esto no lo está diciendo RT, esto no lo está diciendo Telesur, para que no vayan a decir, oh, bueno, es que consultas a puros medios anti-Israel. No, esto lo está diciendo el The New York Times, que es propietario de sionistas en Estados Unidos. Dice que como Tulsi Gabbard, la directora de la inteligencia de Estados Unidos, está asustada, está nerviosa, dice sobre todo nerviosa, y tiene preocupaciones de que un ataque de Estados Unidos sea la chispa que derrame la gota para una gran guerra de gran escala para la que Estados Unidos en este momento no está preparado y no tiene la voluntad. Bueno, lo que dicen es que personajes como el mismo secretario de la Defensa, el vicepresidente J.D. Vance, que va por ahí amedrentando a todo mundo, bueno, pues acá también se está viendo, ya acercándose, no se dejan presionar y dicen, pues yo tengo dudas acerca de atacar Irán. Y también la jefa del staff de la Casa Blanca, Susie Wiles, dice, incluso el señor Waltz, Mike Waltz, frecuentemente uno de las voces de halcones contra Irán, fue escéptico del plan israelí, de que el plan israelí pudiera triunfar sin una sustancial asistencia de Estados Unidos. Es decir, Netanyahu se siente un militar condecorado, Netanyahu se siente la mamá de los pollitos cuando se enfrenta a un ejército de niños y mujeres como le está pasando en la franja de Gaza, en donde controlan tierra, controlan el mar, controlan las fronteras, llegan impunemente a bombardear con toda la fuerza, con conejillos de indias, en donde el Hamas no tiene capacidad de respuesta, los palestinos no tienen cómo responderles, pero cuando hacen el análisis de las capacidades militares de Irán, dicen, esto no va a ser a walk on the park, no va a ser un paseo en el parque. Irán tiene capacidad de dañar seriamente a Israel y a los intereses militares de Estados Unidos en la región, de tal suerte que si se lo proponen, sería una guerra destructiva para el mismo Estados Unidos. Por lo tanto, dicen, no, nosotros tenemos dudas de que esto nos convenga. Ahora, ¿cuál es el letrero o la publicación que hizo el ayatolá Ali Khamenei, que puso furioso a Benjamín Netanyahu, al punto que ahora quiere que Estados Unidos vaya a la guerra? Es este que está viendo usted aquí en pantalla. Por este letrero fue el que Netanyahu dijo, ya, el tiempo se acabó, ahora sí tenemos que ir en contra de Irán. Por esta pregunta de por qué debe el régimen sionista ser eliminado de la región. Esto lo dijo el ayatolá Khamenei. Dice en su discurso del 31 de marzo del 2025, el imán Khamenei describió el esfuerzo para eliminar al régimen sionista de la región como una obligación humana y religiosa. Esta infografía examina las razones por las cuales estos esfuerzos deben ser considerados una obligación. Y entonces es una descripción incluso cronológica de lo que ha venido haciendo Israel en Palestina. Por ejemplo, dice la ocupación como el elemento central del régimen sionista, y la ocupación, bueno, señala a 1948, cuando se da la ocupación oficial de Palestina, la ocupación de los Altos del Golán en 1967, la ocupación y el asentamiento y la construcción de asentamientos en Cisjordania, dice antes y después de los acuerdos de Oslo, y luego también menciona en 2025 la ocupación del sur de Siria en las regiones en 2025. Y luego,
círculo que ven ustedes en pantalla, dice, régimen sionista significa ocupación, desplazamiento forzado de palestinos, estado de apartheid, amenaza nuclear en la región, no se adhiere a ningún acuerdo, estado terrorista y dice naturaleza criminal del régimen sionista. ¿Qué más ha venido haciendo? Pues todo esto que ven ustedes en pantalla. Ha rechazado incorporarse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, es decir, dice Irán, mientras a nosotros nos quieren llenar de sanciones porque supuestamente dicen que tenemos armas nucleares, Israel ha rechazado vincularse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y ahí todo el mundo guarda silencio. También ha utilizado, dice, uranio, armas de uranio en Gaza y en el Líbano. Y también hay amenazas de los líderes del régimen de utilizar bombas nucleares. Eso en cuanto a la amenaza nuclear en la región. El ayatolá continuó diciendo con fechas, el régimen sionista ha cometido crímenes evidentemente en todas las guerras. Genocidio en Palestina en 1947, asesinando a 20,000 niños en menos de 2 años. 1982, dice el ataque y el bombardeo de los campos de refugiados. 2007, el uso de armas prohibidas. 2025, ataques en contra de centros educativos. 2024, ataques, dice, y bombas sobre centros de salud y hospitales. Por esta razón, dice el ayatolá Jamenei, debemos trabajar en desaparecer el régimen sionista como una obligación. Y por eso salió Netanyahu, por eso al principio de este video se los compartí. Benjamín Netanyahu diciendo, pues no, al primero que vamos a eliminar de la faz de la tierra es a ti, ayatolá. Pero para eso necesitamos el apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos en este momento dice, oigan, espérense, lo que pasa es que hay que explorar, dicen, hay que ir explorando la diplomacia. Algo así como que les empezó a dar algo de frío. Exploremos la diplomacia y no nos anticipemos que podemos tener éxito. Pero lo que le dicen es, no, señor, Irán no va a entender a menos que esté contra las cuerdas. Pero Trump dice, yo no me voy a arriesgar a meternos a una guerra que ponga en riesgo lo que hemos aventajado, lo que hemos estado trabajando. Esto, pues, mis queridos alumnos digitales, pues sí nos lleva a pensar que hay una presión bastante fuerte, una presión muy grande hacia Donald Trump, pues porque también él ha levantado muchas expectativas de que esto podría pasar. El mismo Trump ha ido diciendo una y otra vez, sí, vamos a borrar de la faz de la tierra a Irán. Y ahora que ya le dijeron, presidente, no invente, no siga diciendo eso, presidente, porque tenemos varios estudios que nos dicen que esto está muy complicado de ganar. Y miren, por otro lado, 15 de abril, vean las declaraciones del ayatolá Jamenei. O sea, el ayatolá Jamenei no se anda por las ramas. Por eso están preocupados en Washington, porque dice, si el tipo está tan confiado es porque algo debe tener. Dice 15 de abril, no recuerdo haber visto, dice el ayatolá Jamenei en su cuenta verificada de Twitter, no recuerdo haber visto jamás acciones tan selectivas contra gente inocente, niños, enfermos, periodistas, hospitales y ambulancias, como lo que hace Israel en la Franja de Gaza. El mundo islámico debe actuar de manera coordinada contra los crímenes del régimen sionista, políticamente, económicamente y, si es necesario, mediante operaciones. Los sionistas, dice Ali Jamenei, deberían esperar los latigazos del castigo de Dios.
la opresión de los sionistas se enfrentará a una severa respuesta divina, de eso no hay duda. Sin embargo, esto no disminuye el deber del pueblo nuestro, dice nuestro deber, ni el deber de los gobiernos. Esta es, pues, la amenaza que aparentemente, pues, hace temblar a Netanyahu. La verdad es que no lo hace temblar. La verdad es que Netanyahu necesita el conflicto. Netanyahu necesita vivir del conflicto porque justamente es ahí donde se siente cómodo. Pues, mis queridos alumnos digitales, ¿ustedes qué piensan? ¿Ataque express contra bases nucleares de Irán es plausible? ¿Es posible? ¿Tiene la capacidad de Israel de irse solo contra Irán, como ha estado amenazando a Estados Unidos en la Casa Blanca de, si no me ayudas tú, me voy yo solo y ya después te querrás incorporar? O esta filtración, como bien lo dice el Jewish Insider, pondría en una posición de debilidad a Israel, o en realidad no a Israel, pero sí a Bibi Netanyahu, que anda urgido de otro conflicto para seguirse aferrando al poder, porque sabe que en cuanto deje de ser primer ministro, en el mismo Israel lo podrían apresar y meter a la cárcel por todos los delitos que ha cometido. ¿Ustedes qué piensen? Déjenmelo saber aquí en la cajita de comentarios.